Ok, hola, muy buenos días, yo soy Monse y el día de hoy les estaré hablando sobre las patologías renales. Vamos a estar hablando sobre la insuficiencia renal y el síndrome nefrótico. Ok, en la insuficiencia renal, pues este se describe como un trastorno que afecta a los riñones y provoca pues una disfunción de los mismos, y este suele ser causado por la incapacidad que estos tienen para filtrar las toxinas y las sustancias de desecho que se encuentran en la sangre. Esta insuficiencia renal puede presentarse tanto aguda como crónica. ¿Ok? En la insuficiencia renal aguda, esta se define como una disminución brusca de lo que es el filtrado glomerular. Me refiero a brusco porque esto suele presentarse en un plazo de tiempo corto, entre horas o días, no más de las 4 semanas. ¿Ok? Y también suele presentar una incapacidad para mantener la homeostasis electrolítica, que quiere decir que va a haber un desequilibrio hidrolítico y ácido básico, además que también va a haber una elevación de la creatinina. ¿Ok? En cuanto a su etiología, pues las causas suelen ser múltiples y complejas, y según la causa se pueden distinguir tres tipos de insuficiencia renal aguda, que es la prerrenal, la intrarrenal y la postrenal. ¿Okay? En la prerrenal, esta suele ser la causa más frecuente con un 70% de los casos, y este suele presentarse por una reducción del flujo sanguíneo renal, una perfusión y una filtración glomerular. Las causas más frecuentes de ella suele ser por una hipovolemia, una disminución del gasto cardíaco, una resistencia vascular sistémica y una obstrucción vascular. En cuanto a la intrarrenal, que esta suele encontrarse en el 20% de los casos, esta suele ser por una lesión directa en lo que es el glomérulo y el túbulo renal y con una disfunción de la nefrona, ¿ok? Y esta las causas más frecuentes de ella suele ser por una isquemia prolongada, por nefrotoxinas, también por el uso frecuente de los AINES y por una glomerulonefritis. ¿Ok? Y en cuanto a la de tipo postrenal, que es la menos frecuente, que se encuentra en el 10% de los casos, eso suele ser por una obstrucción mecánica del conducto urinario de salida, y en las principales causas de esta suelen encontrarse los cálculos urinarios, los traumatismos, tumores extrarrenales y también hiperplasias prostáticas benignas. ¿Ok? En cuanto a su cuadro clínico, pues los signos y síntomas que el paciente con insuficiencia renal aguda puede presentar son la disminución de la diuresis, que eso suele ser la manifestación clínica principal de esta patología. Además, también suele encontrarse retención de líquidos, va a haber una edematización de los miembros inferiores, que es pies, tobillos y piernas. También suele presentarse náuseas, fatiga, dolor u opresión en el pecho, se va a encontrar el ritmo cardíaco irregular, va a haber también, el paciente va a referir debilidad y va a estar desorientado, y también en ciertas ocasiones puede llegar a presentar disnea. En cuanto a sus complicaciones, podemos encontrar diferentes ramas, ya sean metabólicas, gastrointestinales, cardiovasculares o hematológicas. En las metabólicas, las principales que se va a encontrar es la acidosis metabólica y la hiponatremia. En cuanto a las gastrointestinales, tenemos las gastritis, las úlceras, la malnutrición. En las cardiovasculares tenemos las arritmias, el edema agudo de pulmón y la pericarditis. Y en cuanto a las hematológicas, que suele ser la más frecuente o la principal, son las anemias. ¿Okay? En cuanto a su tratamiento, tenemos el tratamiento tipo farmacológico y también procedimiento médico. En el tratamiento farmacológico suele administrarse diuréticos y también administración de electrolitos para poder evitar una deshidratación del paciente. Suele administrarse lo que es la vía suero oral. Y en cuanto al procedimiento médico, se debe realizar una diálisis. ¿Ok? En cuanto a la insuficiencia renal crónica, aquí pues hay una pérdida prolongada de lo que es la función del riñón. Esto suele desarrollarse de entre meses e incluso hasta años. ¿Ok? Aquí las funciones involucradas aquí, pues suele ser el desequilibrio hidrolítico y ácido básico, que ya lo mencioné anteriormente, también las alteraciones hormonales, la pérdida de proteínas, y también el desequilibrio de la eliminación de los productos de desecho metabólicos nitrogenados. ¿Ok? En cuanto a su etiología, pues también tiene múltiples causas y además que son complejas.
pero las más frecuentes son la nefropatía diabética, la glomerulonefritis y también por la hipertensión arterial alta. La hipertensión arterial, pues sí. Y estas pues en conjunto suelen causar hasta el 75% de todos los casos en los adultos. ¿Okay? En cuanto a su cuadro clínico, pues cuando esta insuficiencia renal pues va avanzando, suele haber ya diferentes cambios en el paciente, como lo es suele presentar piel seca con prurito, pues la presión arterial alta, anemias, que suelen ser complicaciones, calambres nocturnos. También el paciente suele referir que orina frecuentemente por las noches, alteraciones óseas, edematización en los miembros inferiores. También suele referir problemas de concentración y problemas del sueño. También la pérdida del apetito, malnutrición y pues también edematización en los ojos. En cuanto a las complicaciones, la más frecuente, la más famosa aquí sería la anemia, la acidosis metabólica, neuropatía, malnutrición. Otras serían la uremia, la diástasis hemorrágica, encefalopatía urémica y dislipidemias. Pero la principal y la más frecuente es pues una anemia. En cuanto al tratamiento, pues también es importante administrar los diuréticos y electrolitos para evitar la deshidratación y realizar también de igual forma la diálisis. Pero si ya el riñón se encuentra muy afectado, pues es necesario pues realizar un trasplante. ¿Ok? En cuanto ya a la siguiente patología, que es el síndrome nefrótico, este suele ser un trastorno renal que va a producir un proceso inflamatorio agudo y este suele definirse o tener 5 características. La primera de ellas y la primordial o la principal suele ser la proteinuria, que esta suele ser un aumento de las proteínas o al aumento de las proteínas que se encuentran en la orina, con un porcentaje mayor a los 3.5 gramos durante las primeras 24 horas, ¿ok? Otra de sus características suele ser la hipoalbuminemia, que esta suele encontrarse en menor cantidad de los 3.5 gramos por decilitro. Otras dos características importantes son los edemas y la hipercolesterolemia. Suelen no encontrarse en ciertos pacientes, pero también suelen ser muy característicos. Y también la lipiduria, que suele encontrarse en ocasiones, ¿ok? Y pues este síndrome suele afectar primordialmente a lo que es el glomérulo y afectar a la reabsorción proteica debido pues al exceso de las mismas. ¿Okay? En cuanto a su etiología, las causas más comunes son una nefropatía por cambios mínimos, que esta suele ser encontrada frecuentemente en los niños. Después también tenemos la nefropatía membranosa, que suele ser frecuentemente encontrada en los adultos, amilodiosis, que suele ser frecuentemente encontrada en ancianos, la nefropatía diabética, también infecciones víricas como hepatitis A, B o C, y también ciertos medicamentos suelen ser tóxicos para los riñones, como son el uso frecuente de los AINES, que suelen ser muy, muy patológicos, pues muy malos para pues, los riñones. Okay, en cuanto al cuadro clínico, las manifestaciones principales que vamos a encontrar de esta patología son la edematización en ojos y miembros inferiores, y también la orina espumosa, que es un indicativo de que se encuentran proteínas en la orina. ¿Okay? Otras de sus manifestaciones tenemos la falta del apetito, la fatiga y también el aumento de peso, pues debido a la misma retención de líquidos que tiene el paciente. En cuanto a sus complicaciones, la complicación más frecuente es la formación de los coágulos sanguíneos y los niveles altos de colesterol y triglicéridos. También tenemos otras, que es la presión arterial alta, que también es como una manifestación que tenemos frecuentemente, la malnutrición, infecciones y pues ya lo que es la insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica. ¿Okay? Y en cuanto al tratamiento, también tenemos tratamiento farmacológico y de cuidados del paciente. En el farmacológico, pues es importante la administración de medicamentos para controlar la presión arterial, como lo es un ejemplo de ellos es el captopril, aquí lo tenemos. Otro de los medicamentos o que debemos administrar son los medicamentos para reducir el colesterol, que es la estatina, también la administración de diuréticos, anticoagulantes, con lo es la heparina, y también medicamentos supresores del sistema inmunológico, que son los corticosteroides, y un ejemplo de ellos es el rituximab. ¿Ok? Y en cuanto a los cuidados que el paciente pues debe tener, debe ser consciente o debemos hacerle saber que debe pues cambiar sus estilos de vida, cambiar su alimentación, evitar pues consumir aquellos alimentos
altos en grasas, sí, grasas, carbohidratos, cuidar las proteínas que consume, cantidad de azúcar, para pues evitar la formación de estos coágulos en sangre por los niveles altos de colesterol y triglicéridos. ¿Okay? Y esto sería pues todo por la presentación. Espero que les haya gustado y que haya quedado claro. Muchísimas gracias.